Este domingo el gobierno cubano volvió a montar la farsa de unas elecciones que ni siquiera ese parque jurásico de dinosaurios desdentados que las impone se las puede llegar a creer. En esta ocasión, comicios legislativos en los que se presentaban 470 candidatos a la Asamblea Nacional para un número igual de escaños y para los que, para cerrar la tragicomedia o el sainete, a golpe de pandereta, el títere mayor de Raúl, el infame Díaz-Canel, estuvo moviendo los cascabeles animando a la gente a votar en una especie de jamón a lo caribeño, donde ni siquiera Almodóvar podría haber sacado mejor escenificación del absurdo con la recreación de una consulta democrática impuesta por un régimen perverso que ha secuestrado la libertad de su pueblo por más de 64 años y donde además no había nada que elegir excepto refrendar la lista de candidatos del Partido Comunista. Y uno, después de escuchar a la belly dance de Raúl diciendo que fue una jornada de alegría, donde hubo una victoria revolucionaria, uno honestamente se pregunta, ¿qué clase de estupefacientes consume? ¿O a estas alturas a quién engaña? ¿Piensan que pueden seguir mintiendo con su perversa y gastada ideología al que se muere de hambre y necesidades en Cuba? ¿Creen realmente que los 11.1 millones de cubanos, anclados en un país en ruinas y sin posibilidad de cambio, se han dejado arrastrar a las urnas por su eslogan tan hipócrita y falso como «mejor es posible»? Quizás es hora de que por primera vez se gradúen la vista y miren a su alrededor, porque en Cuba, bajo su mando y movidos por una reinvolución caduca y fracasada, nada mejor puede ser posible. Su eslogan debería ser «peor imposible». Y eso exactamente es lo que ha obligado a que el 25%, que podría llegar a ser mucho más incluso en este proceso, sin transparencia ni escrutinio público y controlado por el Partido Comunista, se abstuvieran de votar como ya ocurriera en los recientes comicios del Código de Familia o de la Constitución. Una realidad contra la que no pueden luchar. Hoy, mientras los presos políticos sigan llenando las cárceles de Cuba por opinar diferente y enfrentarse a la intransigencia, los ancianos se mueran día tras día por falta de comida, de medicinas, de luz, los activistas sean perseguidos y expulsados de su patria y los jóvenes sigan arriesgando sus propias vidas por escapar de ese gran presidio en el que han convertido la isla. Ya nadie puede creerse más la pantomima. Pero el problema que tiene Cuba ya no es creer todo lo que el mundo puede llegar a comprobar. Es querer mirar y, lo más importante, querer actuar. Bueno, uno pensaría que no tiene que llegar el momento de hablar de estas cosas, pero es curioso. Vamos a presentar a nuestros invitados y lo vamos a analizar aquí en nuestra mesa. Luis Zúñiga, analista político, expreso político, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y también Gelet Martínez, ella es la directora de ADN Cuba, muchísimas gracias también por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. A ver, ¿por cuál de los dos? ¿Te parece si comenzamos por las damas, por supuesto? Claro. A ver, Helen, ¿qué te parece toda esta pantomima? Bueno, lo primero exactamente es que no estamos aquí hablando de elecciones, estamos hablando de una puesta en escena para ratificar a los mismos miembros del Partido Comunista. Además, todos sabemos que en Cuba se ejerce una presión enorme sobre los ciudadanos para que vayan y ejerzan este voto. Entonces, el hecho de que solamente el 75% de las personas asistieran, ellos siempre, recordemos, se han jactado de que en el hemisferio occidental ellos tienen una de las mayores participaciones. Claro, precisamente por la coacción que existe en este proceso de votación, pero es un proceso en el que no existen alternativas, es un proceso en el que, como bien tú decías al inicio del programa, y da risa, si no fuera tan insultante, claro. 470 candidatos para 470 escaños, o sea, ni siquiera tienen la dignidad de decir, vamos a poner 600 para que las personas puedan, entre los dos del Partido Comunista, elegir alguno. No, o sea, es incluso el mismo número de candidatos. Sí es importante rescatar que a pesar de esto, no solo la baja participación, sino que muchos medios de prensa internacional tuvieron que reconocer por primera vez que estamos ante un proceso orwelliano, que esto no tiene ni pies ni cabeza. Y desde la mañana del domingo, sí, la labor de la prensa independiente, de los activistas cubanos, Cubalex ya documentaba más de 30 agresiones y de 30 actos represivos. Nuestra colaboradora, Junia, fue una de las primeras que le cortaron el internet. O sea, es la misma estrategia para silenciar y para que las personas que compraron la entrada de este teatro vayan y se crean esta mentira que llevamos más de 60 años repitiendo. Y bueno, y quien más llama la atención que lo repita, y ahora voy a pasar con Luis, pero no me podía perder ponerlo en pantalla, es el famoso niño balsero. Ese niño que fue como el gran lama educado para poder representar esa reinvolución,
pero que en estos momentos, opinen ustedes, yo creo que ya no se come más la doctrina. Hay muchos motivos también que hoy le dan al cubano para no votar. Y es un voto de castigo, porque de eso nos ha hablado nuestro presidente. Desde hace muchos años, en los años 1960, una política muy bien trazada que definía a Lester Mallory, que el objetivo de todas estas medidas era cumplir con la decadencia del pueblo, ponerlo en penumbra, ponerlo en una situación difícil y que de eso ocupara el Estado. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Y eso se revierte en un voto de castigo, que es la abstinencia, es no acudir a las urnas, porque es cierto que las personas se van poniendo inconformes y se van poniendo en descontento con sus instituciones, con el Estado y con el gobierno, producto de todas esas necesidades que vive. Pero son necesidades que, más que todo, lo que tienen que entender es quién las provoca. Tenemos muchas deficiencias aún y será tarea de los diputados y será tarea del pueblo en general cambiar todo lo que necesitemos cambiar. Bueno, parece que la lobotomía no fue completa, dejaron alguna neurona itinerante que empieza a hacer chip, chip, chip. Y a mí me quedo con 3 palabras. Una, voto de castigo, necesidades y abstinencia. Yo creo que sí. Sí, bueno, pobrecito, un niño, como sabe, fue un instrumento, culpa de su padre, ¿eh? La culpa de que ese niño regresara a Cuba fue culpa de su padre, que no tuvo el coraje de enfrentarse a la dictadura y decirle no. Y culpa de Estados Unidos. Y esto es bueno tal vez recordarlo porque muchos lo han olvidado. Claro. El niño fue regresado allá por el primer error que fue del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Cuando llegó la decisión de si el niño regresaba o no, la decisión le correspondía al padre, como es lógico. Pero en vez de enviarle la comunicación al padre para que dejara saber al gobierno de Estados Unidos su decisión, no, el gobierno de Estados Unidos en Washington se lo mandó a la sección de intereses y la sección de intereses se lo entregó al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores, por supuesto, se lo pasó a Fidel Castro y cuando Fidel Castro cogió la decisión, ¿cuál es? El que habló fue Fidel Castro, no el padre. Y podría el padre después haberse enfrentado a Fidel Castro con una opinión diferente, absolutamente no, pero se sometió y condenó a su hijo. Y mira lo que ha quedado de ese pobre niño, un niño adoctrinado, perdido, pobre, y ahí está, mira. Pero fíjate, lo del voto de castigo y lo de la abstinencia y lo de las necesidades del pueblo, claro, por supuesto tienen que echar la culpa al de siempre, pero reconocer ya por el estado que pasa, o sea, yo creo que es un cambio chiquitito. No les ha quedado más remedio que reconocerlo porque es tan evidente las necesidades que está viviendo Cuba. Ahora, a mí hemos enmarcado esto del voto de castigo, que esta abstención ha sido como una especie de voto de castigo, pero realmente el castigo es, incluso que todavía haya un 75% que haya asistido, el castigo es que todavía tengamos que vivir realmente con esa dictadura que no le deje esperanza a la sociedad. A mí me pasa mucho cuando los escucho, y yo no sé si ustedes, pero yo debo ser una persona que tengo poca capacidad de comprensión, porque es tan difícil entender en esa cantidad de eufemismo que utilizan todos para encubrir la realidad, lo que dicen, que yo los escucho y yo digo, ¿qué dijo? No dijo nada, Cuba hay necesidad, vivimos en la miseria y cada vez hay menos gente que quiere formar parte del teatro. Eso es lo que dijo, de otra manera. Y lo mismo de siempre, buscando excusa, porque es todo lo que tiene. A ver, ¿quién es el responsable de la miseria? El responsable de la miseria es el sistema, pero lo ha sido en todas partes del mundo. Cada vez que ese sistema llegó a un país, destruyó al país. Yo creo que hay más, yo creo que en este caso, y tenemos que ser muy honestos, pese al que pese, le guste al que le guste, yo creo que en este caso ya no hay solamente un culpable. Yo creo que la comunidad internacional durante mucho tiempo ha sido culpable. Y yo creo que Estados Unidos en este momento de alguna forma también es culpable. Porque no es solamente el que aprieta el gatillo, sino el que te da el arma. Y en este caso concreto la política del avestruz, decir, ¿sabes el qué? No miro, mejor como esa islita no me da petróleo, no me da tal, mientras no me la revuelvan y no me manden aquí lanchas y lanchas de balseros, todo está bien. Entonces le dan lo que quieren. Y si tú estás dando lo que quieres a un régimen de esas características, obviamente se Claro, sabe. pero ha tenido serias consecuencias, que es importante destacarlo. El mare magnum que hay en América Latina es producto de la política de Estados Unidos hacia Cuba, precisamente. La falta de política de Estados Unidos hacia América Latina, es como que han tirado la toalla. Ahora, yo creo que, Marian, también es
estos tiempos que estamos viviendo de diplomacia en Twitter, ¿no? Que el Departamento de Estado, los funcionarios consideran que ya hacer un comunicado y publicar algo en un tweet es sinónimo de presión diplomática, y no lo es. Hoy mismo veíamos que Díaz-Canel le decía, me resbala lo que diga Estados Unidos, así, tal cual, me resbala. ¿Qué clase de chusma? Perdón, díganme mismo. ustedes si eso además ya desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista de un jefe de Estado y fuera de la broma o de la forma de definirlo, ¿es una forma correcta de abordar cualquier cosa? Absolutamente, eso lo vivió en Naciones Unidas por años. Estos no son diplomáticos, son perros bulldog que mandan allí y lo que van es a hacer la labor de coacción y chantaje, porque muchos pensamos de que la coacción funciona aquí, no, funciona en los organismos internacionales. China, Cuba, Irán, Corea, esos son los países que controlan Naciones Unidas realmente. Y te digo muy rápidamente cuál es la situación. Ninguno de los diplomáticos occidentales quieren estar trabajando en sus comisiones porque los implica tener que salir de la embajada a trabajar por la mañana durante los días de no sesiones y les obliga a hacer estudios y qué sé yo, y no les interesa lo que va. La diplomacia para la mayor parte de los países occidentales es la diplomacia de las recepciones, las fiestas, los restaurantes y la buena vida. Esa es la realidad, pero estos grupos de estos países no, ellos van allí a meterse en las comisiones, las subcomisiones, para tomar control, incluso hacer desaparecer evidencias, pruebas que los expertos después no tienen elementos suficientes para sus reportes, y por eso hacían informes blandengues que no tenían ninguna sustancia. Y la responsabilidad es, como decías anteriormente, de Estados Unidos principalmente. Y de la foto. Mira, yo les decía que en medio de esta tragicomedia también hubo quien lo cuestionó. Vamos a verlo. Dan si me pregunta algún otro candidato que no pertenezca al PSC porque se pueda votar. Los candidatos son que están ahí. Lo que están ahí, o sea, esto no, ya no hay ninguno que no pertenezca al PSC. Todos pertenecen al PSC, ¿no? Ahí dice la integración, léelo allí mismo. No, quería saber si hay alguno que perteneciera a la oposición. ¿Qué les puedo contar? Imagínense ustedes el entorno aséptico electoral donde Luis estaba muy bien definiendo cómo es. Bueno, el régimen es el que, esa comisión electoral es la que imprime las boletas. ¿Cuántas boletas imprimieron? No lo informan ni nadie sabe. Ellos son los que recogen las boletas después de la votación. Ellos son los que las cuentan y ellos son los que dan los resultados. Entonces, por eso lo que hemos visto históricamente, que ya no lo pueden hacer porque ya sería ya el colmo de la desfachatez, los 99.99%. Lo que hacían antes, de más de 90%. Pero hay unas cifras que son interesantísimas, que enseñan mucho más de lo que aparenta la situación. Fíjate, habían 8.100.000 votantes aproximadamente que eran elegibles. Participó, cifras de ellos, 75.9% participó. Es decir, que ya hubo un 24% que no fue a votar. Cifra de ellos, repito. Pero además hubo 6.22% de voto en blanco, que es otra forma de rechazo. Y además hubo 3.5% que anuló la boleta. Posiblemente puso el Pato Donald o votó por el pájaro loco. Lo hacen, yo lo sé que lo han hecho porque lo he oído a personas que participaron en eso. O sea, cuando tú sumas el porciento que no fue a votar, los que votó en blanco, más los que anularon la boleta, estamos hablando del 33.8%. Y eso reconocido en teoría por ellos. Por ellos. Que no. Y a eso hay que añadirle entonces que estas han sido las elecciones, entre todo lo irregular que es esto, las más irregulares desde 1976, incluso según algunos observadores electorales, porque las urnas las tuvieron que extender a más de las 7 de la noche, hasta las 7 de la noche, una hora más, porque la gente no llegaba, sin ninguna razón, no había ningún problema en el clima, se reportaron personas que llegaron a votar que no estaban registradas u otros que llegaron a votar y no les permitieron. O sea, esto es con la escasa fiscalización que hay, con nada de transparencia. Porque este programa se ve en muchos sitios fuera de Miami y a mí me gusta siempre tratar de, aunque muchos cubanos obviamente lo saben hasta la saciedad, pero esto es una forma de enseñar también al que no sabe. Ustedes han visto esos colegios electorales con la mesa y el mantelito de flores y las 4 señoras allá. Me estaban comentando, corríjanme si me equivoco, que incluso si no van a votar te tocan a la puerta, me estaba diciendo mi productora, para que vayas. No, desde un mes antes estaban visitando casa por casa para decirles que tenían que ir a votar. Y el día de la elección, incluso a los disidentes le decían, tú te quedas en la casa y tú no sales.
pero a los demás que no estaban identificados de opositores, iban y le decían, tienes que ir a votar, es un deber de la revolución. Y cuando tú tienes que el 87% de las personas trabajan en empresas del régimen, claro que tú te das claro. y sabes que si no sales a votar, te van a votar de tu trabajo, pues tienes que ir. O sea que posiblemente, y yo no quiero hacer exacto en cifra, pero yo te aseguro que más del 80% de los que salieron a votar son gente que no están de acuerdo con la dictadura. Yo también, y te digo, no, aseguro lo metieron preso, pero vamos, está más que claro, y sobre todo con una situación que es el mayor éxodo de cubanos, que lo estábamos hablando ahora en la pausa, de la historia reciente, muy superior al Mariel, 300.000 el año pasado, y esto suma y sigue. ¿Quién puede ocultar ese tipo de evidencias, Helen? No lo puede ocultar nadie. Hace un año o dos, ellos incluso sacan un documental que lo hacen dentro de Cuba con miembros de la Universidad de La Habana, entrevistan artistas y los mismos artistas que son, o sea, que siguen el régimen, que son voceros del régimen, tuvieron que reconocer que ellos ya habían perdido la opinión pública, el espacio público. O sea, ellos siguen teniendo control de las instituciones, siguen pudiendo ejercer esa alta presión sobre la ciudadanía, pero ellos ya no controlan la opinión de las personas. Entonces está hasta mal visto entre muchas generaciones jóvenes apoyar esa dictadura. Cuando ya tú ves una dictadura que es capaz de producir un documental reconociendo que ellos han perdido toda popularidad, te das cuenta que a este teatro le queda muy poco y que cada vez son menos las personas que pueden engañar y sobre todo personas de una generación mucho mayor. ¿Saben lo